Las 10:04, muy buenos días, muy bienvenidos, ¿cómo están? Por supuesto que el tema es ¿qué pasará mañana? Para nosotros, los politizados. Y la gran duda respecto de lo que ocurrirá mañana, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, es si se acelerará o amortiguará relativa y temporalmente, el desenlace de lo irreversible. Y lo irreversible es que el modelo económico del gobierno está agotado. Hace apenas unas semanas afirmamos aquí mismo que ya no se trataba del qué, sino del cuándo. Estalladas casi todas las variables de los indicadores de la economía, es interesante lo que dice hoy en su columna David Cufré, ¿no? El plan económico más loco del mundo. Cae el consumo, cae la actividad, sube la inflación, suben las tasas y sube el dólar. Con las autoridades de la economía exclusivamente dedicadas a medidas de control de daños, no hubo un solo día, en que las fuerzas del suelo dejaran de dispararse a los pies. Ni riesgo cuca ni 8 cuartos. No hubo manera de siquiera disimular que así como se fumaron los dólares del blanqueo y del nuevo préstamo del Fondo Monetario y de la recarga del préstamo, han empezado a quemar los pocos que les quedan para intervenir en el mercado. Han quemado todos los manuales, los de ellos. A la altura de El que apuesta al dólar pierde, de Lorenzo Sigó, ministro de la dictadura, sucesor del derrumbe de Martínez de Hoz, ya está en la historia más bizarra de los símbolos del fracaso el coro que Jamoncito, Caputo Toto y la plana mayor del equipo económico le hicieron a Alejandro Fantino, o al revés, como ustedes quieran. En un acting inolvidable, cumbre de la vergüenza ajena, el vocero animador fue invitado a preguntar si el dólar está intervenido. Y los bufones prorrumpieron en el griterío de flota flota. Quien dio el pie fue el tal Tronco, un analfabestia que La Libertad Avanza lleva mañana de candidato en la lista encabezada por el delivery José Luis Espert. Quiero pedir por favor, Alejandro, que hagas la pregunta que hacen todos. Vos estás entrevistando y le preguntás a todo el equipo económico, ¿el dólar está intervenido? Y nosotros te contestamos. Dale. No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Ahí está, gracias. Esta escena de estudiantina fumada fue, en forma paradójica, el adelanto de una caída abismal en dos aspectos concurrentes. Por un lado, desde aquel día de comienzos de agosto, el gobierno se precipitó encima. Todos sus dispositivos, sus disposiciones en materia financiera, se limitaron a secar la plaza, como se denomina en el argot, a la restricción de pesos para evitar su fuga al dólar. Fue justamente desde entonces que hasta los economistas más ortodoxos y afines al ideario mileísta pisaron el acelerador, junto con los bancos de primera línea, para advertir que las autoridades estaban como bolas sin manija
comillas, resolviendo diariamente y a puro manotazo de ahogado una macro escapada de timón casi por completo. Y por otra parte, ese día fue la última intervención, tanto de Jamoncito como de sus huestes de la economía, en los canales de streaming oficiales. Todas las fuerzas de choque del gobierno, incluyendo las que hasta ahora se jactaban con razón de comandar el conversatorio digital, comenzaron a llamarse a silencio. Y ocurrió en simultaneidad inmediatamente posterior a que la hermanísima no les dejara ni el 3% en la integración de las listas electorales. Si de allí se colige que el monotributista Santiago Caputo fue quien filtró los audios de Diego Españolo, es una de las 3 o 4 hipótesis que siguen en pie. Nada más. Entre las otras, como sabemos, se apunta a una vendetta de Mauricio Macri, quien nunca dejará de figurar en cualquier conjetura donde quepa incluir a servicios de inteligencia. Esta vez es dudoso porque la familia Kovalivker, dueña de la droguería suizo-argentina y residente en el barrio donde en efecto los únicos sin prontuario ni sospecha son los carpinchos, acercó fondos a la campaña presidencial de Milei precisamente gracias a Macri. No deja de ser una hipótesis verosímil y tampoco deja de serlo que la filtración provino de una guerra intercorporativa de laboratorios y actores de la industria farmacéutica. Menos que menos es descartable un origen radicado en la cantidad y calidad espeluznantes de heridos y resentidos que construyó el gobierno a lo largo de toda su gestión. Algo de esto indicó el colega Mauro Federico durante su presencia en diputados y mientras la comandante Patue lucubraba otro de sus desvaríos relativos a la presencia de agentes rusos y venezolanos. Esta vez se salvó de imputaciones la resistencia ancestral mapuche. Alguno de estos divagues, algunas de estas revelaciones, ¿tienen relación estrecha con una economía que se derrumba? En nuestra opinión, no. En todo caso, vinieron a coincidir el affair de los audios y el agotamiento del modelo. O puede concederse que lo primero desnudó un entramado de corrupción gubernamental inherente a las características del modelo. ¿La ven ahora? Preguntamos porque lo único que falta es que hoy se reitere la anomia analítica expuesta cuando comenzó a caer el menemato. La convertibilidad de Domingo Cavallo ya tenía fecha de muerte, imprecisa, pero inevitablemente próxima. Empero, a instancias de tanta mayoría de la gente que había vuelto a comprar la ensoñación del 1 a 1, se impuso que lo necesario sería el mismo modelo, pero sin corrupción. Es decir, una fantasía aún más inconcebible porque no existe que este tipo de modelos, aplicados en economías de carácter neocolonial, puedan sustentarse sin su corrupción estructural. Jamoncito es la cara impresentable, descubren ahora algunos o muchos, de una casta rapiñera que requiere del Estado solo eficiente a efectos de sus intereses. También, en todo caso, el paradigma de chorear a la gente con discapacidades es demasiado fuerte como para ignorar que el Estado ausente es una catástrofe. ¿Obviedad? No es ninguna obviedad. Milei, su motosierra, sus loros mediáticos,
se construyeron con base en que los pobres no tenían un Estado que los protegiese. Que el peronismo les hablaba de derechos a los que no accedían y que se pasó varios pueblos en la defensa de minorías que no representaban al conjunto mayoritario. Muy bien. ¿Dirían ahora, y volverá a votarse ahora, que al Estado hay que desaparecerlo sin más ni más? ¿Qué va a pasar mañana en la provincia clave de la Argentina, por mucho que sea una elección de representantes locales, y donde, con su conurbano en particular, se supone que está simbolizado el atraso que implican los cucas? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Se va a ratificar que es mejor apostar por el Estado más ausente que nunca? ¿Después de todo lo que pasó? Nadie lo sabe. No hay forma de saberlo. Los encuestadores tienen pánico escénico de afrontar un papelón sin precedentes. Como señaló uno de ellos por estas horas, de cada 100 consultados, en todas las encuestas, responde uno. Nadie tiene claro tampoco cuál será el volumen de abstencionismo y a quién beneficiaría. Aunque respecto de esto hay alguna aproximación más certera. ¿Se retirarán los libertaristas decepcionados? ¿Y el gorilaje tradicional? ¿El que aportó la cifra definitiva para que Milei ganara en el balotaje? ¿Va mañana? ¿Se retirarán también quienes siguen sin encontrar respuestas en el peronismo atado con alambre? ¿Y el consabido cómo leerán el dictamen los mercados? ¿Y si el gobernador sale fortalecido, pondrá todas sus fuerzas en militar la Nacional de Octubre? ¿O antes, quienes se le oponen en la interna peronista, mañana van a poner toda la carne al asador? Todo esto es apasionante para el mundillo politizado, para nosotros. Apasionante, angustiante, desafiante, pero corre paralelo aquello de que el modelo económico se agotó. De manera que, en nuestra opinión, si lo pensamos en términos históricos de influencia nodal, mañana y el 26 de octubre son meras circunstancias. Sucede, comprensiblemente sucede, que la ansiedad obnubila el panorama. La ansiedad porque Milei pague en las urnas bonaerenses todo el mal que está haciendo. O la ansiedad porque se consolide el kirchnerismo nunca más. Después de mañana y antes o luego de las intermedias del mes que viene, seguirá estando ahí, acá, que la deuda es impagable, que el gobierno ya casi no tiene resto y que la economía cotidiana de las mayorías hizo un esfuerzo a cambio de nada, de absolutamente nada que no sea un ajuste del que solo sacan tajada las orcas de siempre, pero en forma más salvaje todavía. Y es ahí cuando tarde o temprano se va a jugar el partido que importa, el verdadero partido que importa, que para reiterarlo por enésima vez es con cuál liderazgo y con cuáles dirigentes se saldrá de este atolladero.